Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar resolviendo problemas que aparecen comúnmente en las entrevistas de trabajo relacionadas al área de ciencia de datos. Supongamos que estás lanzando una moneda justa repetidamente. ¿Cuántas veces en promedio necesitas lanzarla para obtener n caras consecutivas? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir quién es nuestra variable aleatoria. Y nuestra variable aleatoria es el número de veces que necesitamos lanzar la moneda para obtener n caras consecutivas. Y eso es lo primero que vamos a escribir. Bien, ahora que ya tenemos definida nuestra variable aleatoria, no hay que perder de vista que queremos encontrar la esperanza de x. Note que el mínimo valor que puede tomar x es n, que es precisamente cuando lanzas n veces la moneda y en cada una de esas veces obtienes cara. Entonces, el mínimo valor que puede tomar x es n, pero también puede tomar el valor n más 1, n más 2, etcétera, ¿no? Entonces, la esperanza de nuestra variable aleatoria la podríamos calcular de la siguiente forma: la suma desde i igual a n hasta infinito de i por la probabilidad de que x tome el valor i. Sin embargo, el problema de este enfoque radica en que calcular estas probabilidades que aparecen por aquí podrían no ser nada sencillas, y aun cuando uno sea capaz de calcularlas, luego realizar esta suma infinita podría no ser tan manejable, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar otro enfoque que es condicionando a lo que pasa cuando lanzamos por primera vez. Entonces, imaginemos que lanzamos la moneda, ¿no? Y entonces cae, por ejemplo, si cae cruz, pues entonces observe que el evento de que caiga cruz no está aportando nada a obtener n caras consecutivas. Entonces es como si tuviésemos que volver desde el inicio. Entonces, ¿cuánto más nos vamos a tener que esperar? Pues nos vamos a tener que esperar lo que ya nos teníamos que esperar, que era la esperanza de x, pero ahora ya hemos desperdiciado, por así decirlo, un lanzamiento. Entonces nos va a quedar la esperanza de x más 1. Ahora supongamos que cae cara, ¿no? Si cae cara, volvemos a lanzar la moneda e imaginemos por un momento que cae cruz. Bueno, es que si cae cruz, entonces la sucesión de eventos cara-cruz otra vez ya no está aportando nada a obtener n caras consecutivas, y es como si tuviésemos que volver desde el inicio. ¿Cuánto más nos tenemos que esperar? Pues nos tenemos que esperar la esperanza de x, que es lo que ya nos teníamos que esperar, pero ahora más 2 porque ya hemos desperdiciado dos lanzamientos. Entonces aquí nos queda más 2. Por otro lado, si en el segundo lanzamiento cae cara, pues note ahora que ya tenemos dos caras consecutivas y ahora volvemos a lanzar otra vez la moneda. Otra vez, si cae cruz, pues otra vez esta sucesión de eventos que tenemos aquí ya no está aportando nada para obtener n caras consecutivas. Y otra vez, ¿cuánto más nos vamos a tener que esperar? Pues nos vamos a tener que esperar la esperanza de x más 3. Ahora, por el contrario, si cae cara, ¿qué pasa si cae cara? A ver, voy a escribirlo aquí. Si cae cara, pues ahora ya tenemos tres caras consecutivas y así continuamos. Observe que casi hasta el final vamos a obtener cara. Aquí vamos a tener n-1 caras. n-1 caras. Entonces lo voy a escribir aquí. Esta es la cara n-1. Y luego ya solo nos fijamos en el enésimo lanzamiento. Si cae cruz en el enésimo lanzamiento, entonces aquí veníamos bien, pero este evento que es que salga cruz en el enésimo lanzamiento nos vino a arruinar todo, y ahora esto ya no está aportando para obtener n caras consecutivas. Entonces aquí nos vamos a tener que esperar la esperanza de x pues más n, porque ya hemos desperdiciado n lanzamientos. Por el contrario, ¿no? Por el contrario, si cae cara, pues entonces ¿cuánto tiempo nos tuvimos que esperar para obtener n caras? Pues en este caso nos esperamos n veces, n tiempos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos calcular la esperanza de x y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar lo que nos tenemos que esperar en este caso, que es la esperanza de x más 1 por la probabilidad de este evento, que es que salga cruz en el primer lanzamiento. Eso es por un medio. Y luego tenemos que hacer lo mismo. Ahora, ¿cuánto más nos tenemos que esperar? Pues nos tenemos que esperar la esperanza de x más 2 en el segundo caso, multiplicado por la probabilidad de que suceda esta sucesión de eventos cara cruz, que eso es un medio al cuadrado, ¿no? Y así vamos a continuar más, así hasta llegar a más esto que tenemos aquí, que es la esperanza de x más n por la probabilidad de que tengamos n-1 caras y luego cruz. Entonces eso pues es un medio a la n. Finalmente hay que sumar esto que tenemos aquí, que es más
n por la probabilidad de que hayamos obtenido n caras, que eso es pues 1/2 a la n. Y ahora vamos a desarrollar, esto nos va a quedar la esperanza de x, de una vez voy a empezar a factorizar. Note que aquí nos va a quedar la esperanza de x por 1/2, luego aquí la esperanza de x por 1/2 al cuadrado, etcétera. Aquí la esperanza de x por 1/2 a la n. Entonces voy a factorizar también el 1/2 y de una vez voy a colocar por 1 más, así hasta llegar a más 1/2 a la n menos 1, ¿no? Entonces aquí tenemos una suma geométrica. Y por otro lado, también voy a colocar de una vez esto, nos va a quedar 1 por 1/2, 2 por 1/2 al cuadrado, n por 1/2 a la n. Entonces voy a colocarlo aquí, más 1 por 1/2, más 2 por 1/2 al cuadrado, más así hasta llegar a más n por 1/2 a la n. Pero todavía no necesitamos sumar esto que tenemos aquí, que es otra vez más n por 1/2 a la n. Ahora, esto que tenemos acá es una suma geométrica, entonces podemos resolverlo de una vez. Esto nos queda la esperanza de x por 1/2 y aquí simplemente nos queda 1/2 a la n menos 1 entre 1/2 menos 1. Observe que 1/2 menos 1, pues de una vez lo reescribo como menos 1/2. Y como aquí aparece 1/2 y aquí entre 1/2, pues esto lo voy a quitar de una vez, entonces lo quito. Y aquí simplemente no me queda nada. Y aquí simplemente queda un menos 1, ¿no? Entonces lo voy a traer para acá. Y después, esto que tenemos aquí, vamos a utilizar una fórmula que es bastante conocida, que es la siguiente. La suma de y por x a la y, desde y igual a 1 hasta n, esto es igual a x por n, x a la n más 1, menos n más 1, por x a la n más 1 entre x menos 1 al cuadrado. Y ahora simplemente vamos a reemplazar porque en nuestro caso x es 1/2 y nos va a quedar aquí, bueno, esto lo voy a traer un poquito para abajo y nos va a quedar aquí más 1/2, que x es 1/2 por n, nos va a quedar n, ¿no es así? Por 1/2 a la n más 1 menos n más 1 por 1/2 a la n más 1 entre 1 menos 1/2 menos 1 es menos 1/2, o sea, nos va a quedar 1/4. Y ahora este 4 que está por aquí va a pasar multiplicando acá, o sea, nos va a quedar un 4 entre 2, o sea, 2. Entonces de una vez voy a quitar esto que está aquí y nos va a quedar simplemente aquí 2. Y no hay que olvidar colocar esto que tenemos aquí porque lo único que hicimos fue sumar hasta aquí. Entonces todavía nos queda más n por 1/2 a la n, ¿no es así? Bueno, vamos a continuar por acá. Nos va a quedar que esto es, aquí nos va a quedar la esperanza, menos la esperanza, pero por este menos nos va a quedar más. O sea, nos va a quedar la esperanza de x menos la esperanza de x por 1/2 a la n. Y ahora aquí vamos a desarrollar. De hecho, este 2 podemos cancelar aquí un exponente, el 1. Entonces nos va a quedar nada más más n por 1/2 a la n menos n más 1 por 1/2 a la n menos 1 más 2. Y luego todavía hay que sumar más n por 1/2 a la n, ¿no es así? Y esto nos queda, pues nos va a quedar exactamente lo mismo. De una vez voy a traer esto, ya no lo voy a volver a escribir, copio, pego por aquí. Y esto que está aquí, que nos va a quedar, pues vamos a desarrollar. Esta parte que viene por aquí nos va a quedar, a ver, voy a borrar esta parte. Y nos va a quedar menos n por 1/2 a la n menos 1 menos 1/2 a la n menos 1, exacto. Y luego aquí nos va a quedar un más 2, ¿ok? Entonces hasta ahí todo va bien. Y luego pues vamos a multiplicar, bueno, todo esto, recordemos que todo esto es la esperanza de x, ¿no? Entonces esta esperanza con esta esperanza las podemos quitar y nos va a quedar simplemente la esperanza de x entre 2 a la n, pues nos va a quedar esto que tenemos aquí, que es 2n por 1/2 a la n. Entonces ya trabajamos esto, ya trabajamos esto también.
todavía nos queda por aquí, luego nos va a quedar aquí menos n entre 2 a la n menos 1, exacto. Y luego aquí nos va a quedar menos 1 entre aquí 2 a la n menos 1, más 2, ¿verdad? Entonces ahora finalmente vamos a pasar a, una vez este que está por aquí, lo voy a pasar acá abajo, esto va a quedar 2 a la n, muy bien, y ahora simplemente voy a multiplicar por 2 a la n, entonces nos va a quedar la esperanza de x es igual a 2n menos n por 2 menos 2, más 2 a la n más 1. Entonces observe cómo es que este 2n con este menos n por 2 se cancelan y nos queda finalmente que la esperanza de x es 2 a la n más 1 menos 2. Y con eso tenemos terminado el problema. Como siempre les recuerdo que esta forma de resolverlo no es la única ni quiere decir que sea la mejor. Si ustedes tienen en mente otra idea u otra perspectiva o algún comentario, alguna crítica, no duden en dejarlo en la bandeja de comentarios y nos vemos la próxima.